Perfecto, no, muchísimas gracias, Julio. Como siempre, gracias ciudadana también a todos y cada uno de ustedes que saca estos minutos de su día precisamente para hablar de estos temas importantes de inteligencia artificial en la administración pública y precisamente ese rol, ese trabajo que hacemos todos y cada uno desde nuestra entidad precisamente para materializar esa transformación eh, digital del Estado guatemalteco. Entonces, espérense que estaba quedó bien, déjame yo lo proyecto bien. Entonces, un poco hemos ido construyendo, como hablando conceptos, y la idea mía es que el día de hoy podamos charlar sobre algunas aplicaciones que tienen inteligencia artificial para la administración pública. Entonces, un poco como ustedes recordarán, hemos hablado de algunos conceptos base, hemos hablado de algunos temas relevantes para entender cómo funciona esa, digamos, arquitectura de temas de inteligencia artificial. Y ahorita un poco lo que esperamos es mirar cómo podemos utilizar esos conocimientos también para generar aplicaciones para generar estas aplicaciones de inteligencia artificial también para las entidades públicas. Acá la idea mía es que nosotros tengamos esta sesión un poco para charlar de algunos casos, algunos ejemplos, y que nuestra última sesión sea para revisar aquello que yo les comentaba de las evaluaciones de impacto ético y de cómo garantizar que esos sistemas que nosotros podemos utilizar en la administración pública cumplan los estándares que materializan los derechos de la ciudadanía y también los derechos, eh, pues digamos, los objetivos del Estado, ¿no? Entonces es una combinación de ambos temas. Yo creo que sin mucho más preámbulo, lo que espero que nosotros charlemos el día de hoy es entender cómo la IA está siendo aplicada en funciones clave del gobierno, identificar qué buenas prácticas, retos y oportunidades podemos tener para usar estas tecnologías en el sector público guatemalteco y también reflexionar sobre qué tan preparados están nuestras entidades y cómo podemos hacer para fortalecer esa preparación. Precisamente en ese sentido, lo que quiero es contarles un poquito del panorama global, qué tendencias estamos viendo, cuáles funciones y casos tenemos de uso real, qué factores de éxito y barreras encontramos, hacer un pequeño ejercicio como siempre y unas reflexiones finales para el caso de Guatemala. Entonces, lo primero es contarles que esto que nosotros vamos a estar hablando hoy se basa en un reporte que sacó la OSD hace como un mes, un poquito más de un mes, que se llama Governing with Artificial Intelligence, the Status Play and Way Forward in Core Government Functions, que es pues gobernando con inteligencia artificial como estado del arte y camino hacia adelante en funciones, digamos, centrales del gobierno. Y un poco lo que yo quiero es con ese documento, me parece que es un barrio interesante sobre qué cosas están pasando. Se analizaron más o menos 200 casos de uso de sistemas de inteligencia artificial en 11 funciones gubernamentales y creo que es interesante mirar qué cosas han funcionado, qué cosas no han funcionado en este estudio, un poco digamos como meta de esos casos, que también pues pueden ser digamos, unas lecciones, unas moralejas, unos aprendizajes importantes que han salido que también pueden ser valiosos precisamente para el caso de Guatemala. Tal vez una de las conclusiones de ese documento que son interesantes es que hay un gran interés en adoptar inteligencia artificial, sin embargo la adopción sigue siendo limitada en el sector público. También, que creo que pues esto no es un misterio para nadie y creo que también es parte importante de la motivación por la cual estamos nosotros hablando de este tema el día de hoy, es que la administración pública tiene unos desafíos y unas oportunidades a través de tecnología para aumentar su eficiencia, para personalizar los servicios de cara a los ciudadanos y también para mejorar las decisiones que se toman. Entonces, creo que esto lo hemos hablado también, pero simplemente colocarlo sobre la mesa porque la IA puede importar para el gobierno, porque la automatización, la optimización de procesos y el mejor servicio al ciudadano pueden ser alcanzados a través de usos de sistemas de inteligencia artificial y esto en última se puede traducir en un mayor alcance, es decir, poder atender más ciudadanos, poder atenderlos de una mejor manera y además de eso que los procesos internos de las entidades también sean más efectivos. Poco la idea es poder hacer cada vez más con menos, precisamente a través de este ejercicio de digitalización. De igual manera, al mejorarse la toma de decisiones basadas en datos,
vamos a poder hacer mejor planeación de políticas públicas, vamos a poder hacer unos mejores procesos de prospectiva entre el Estado, precisamente para ver cuáles son nuestros desafíos a futuro y de esa manera también concretar esos objetivos. También, a través de inteligencia artificial, podemos usar herramientas que nos sirvan para fortalecer la transparencia de las actividades del Estado y también tener un monitoreo mejorado de la gestión pública, que son los casos de uso que vamos a ver ahorita en unos minutos. De igual manera, hay unos riesgos, que es algo de lo que nosotros hemos venido hablando también en sesiones anteriores, que tienen que ver con, por ejemplo, sesgos en las decisiones que toman algunos de estos sistemas automatizados, en la exclusión tal vez de algunos grupos, y también como nosotros hablábamos, eh, em, la pérdida de confianza, ¿no? Dijimos, en una democracia, en las democracias es especialmente importante eh, mantener la confianza de la ciudadanía, mantener la confianza en las instituciones y en últimas los sistemas que nosotros colocamos y desplegamos para atender estas necesidades de la ciudadanía no logran materializar esos objetivos. Lo que nosotros vamos a ver es que habrá una pérdida de confianza en las instituciones democráticas y también en el gobierno. Entonces, eso también es algo que está en riesgo. Que puede ser interesante mirar también a la luz de el análisis que nosotros hacíamos de acuerdo con el documento de la OECD. Lo primero es que hay unas funciones gubernamentales que pueden ser claves para sistematizar con inteligencia artificial y que tienen que ver, por ejemplo, con los servicios públicos, con la provisión de servicios públicos, con la fiscalización, eh, las finanzas públicas, la contratación pública, el acceso a la administración de justicia y también la integridad pública. Un poco lo que encuentra la OCDE en su estudio es que donde más se han concentrado los casos de uso de sistemas de inteligencia artificial ha sido en los servicios ciudadanos y en la participación cívica, es decir, servicios ciudadanos fundamentalmente aquellos que son de cara a la ciudadanía, de cara a digamos, a las consultas que hace la ciudadanía, a trámites, procesos en los cuales solicitan permisos, certificaciones, etcétera, y también la participación cívica entendida sobre todo como pues herramientas tecnológicas que sirven para procesar de una manera también más eficiente, por ejemplo, consultas públicas y demás. También encuentran que donde hemos visto menos casos de uso ha sido en la evaluación de políticas públicas y en la administración tributaria. Entonces también eso nos coloca unos espacios interesantes para promover también casos en esos frentes de acuerdo a este análisis general que hace la OECD. Ahorita yo quería hablarles un poco de algunos casos generales que creo que pueden ser herramientas interesantes para charlar. También, por supuesto, si es algo interesante para ustedes, también podemos hablar de ejemplos más concretos que se han venido implementando en algunos países. Incluso también, por supuesto, la idea mía es eh, que también tengas un poco de documentación, un poco de links también a medida que vayamos avanzando en las sesiones. Estoy, digamos, en mora, creo yo, de mandar los anteriores, pero la idea es poderlo hacer pronto también para que ustedes tengan esa información. Y la idea es acá presentar unos casos generales con información que creo yo puede ser valiosa precisamente en ese ejercicio tal vez de análisis comparado, de benchmark, de cuáles pueden ser soluciones interesantes, cómo han funcionado, si han funcionado bien, si han funcionado regular, y cómo a través de eso pues, nosotros también podemos generar unas iniciativas parecidas en, eh, pues en nuestros países. El tema de chatbots creo yo es uno de los que hemos visto más usados digamos, yo creo que en el mundo y que fundamentalmente lo que han servido es como una herramienta adicional para poder atender a la ciudadanía, particularmente estas consultas con trámites del gobierno, consultas de información de entidades públicas, etcétera. Y lo que hemos visto es que muchos gobiernos han implementado sus chatbots para responder esas consultas en línea, lo que genera unos efectos valiosos. De un lado, de cara al ciudadano, tiene unas respuestas más rápidas, más inmediatas, y asimismo libera personal que está encargado de atender esas consultas ciudadanas al no tener que hacerlo, sino ser respondidas por estos chatbots. Hay unos ejemplos interesantes, por ejemplo, en Colombia tenemos algunos, en India también hay algunos. Creo que
muchos gobiernos para distintas actividades han generado estos sistemas que, digamos, tienen una implementación, digamos, relativamente eh, eh, sencilla y dependiendo también de la información que que se quiera entregar, escalable, que hace que sea bien interesante como unas propuestas iniciales precisamente para hacer transformación digital pública. ¿Cuáles son algunas consideraciones que hay que tener con este tipo de chatbots? Lo primero es lo que tiene que ver con los datos de entrada, es decir, la información que se está solicitando y la capacidad del chatbot de responder a las preguntas que están haciendo. Yo creo que tal vez es algo a lo que nos hemos enfrentado eh, eh, muchos, si no todos, es que algunas veces cuando interactuamos con chatbots eh, de inteligencia artificial, pues algunas veces pues no son tan inteligentes y más bien son un poco desesperantes porque no les pregunta cosas y dicen, no entiendo tu pregunta, escribe de nuevo, no entiendo tu pregunta, escribe de nuevo. Y eso pasaba tal vez sobre todo con sistemas que eran más sencillos y que sobre todo tenían que ver con algo que se llaman árboles pues, digamos, árboles de decisiones, que fundamentalmente lo que hacen era llevarlo uno por un flujo predeterminado dependiendo de unos inputs, de unas entradas que uno les diera que también estaban establecidas de manera predeterminada. Eso hacía que, por ejemplo, si yo escribía mal una palabra o escribía un input que no estaba programado dentro del chatbot, no me pudiera responder, lo cual es bastante frustrante. Y creo que nos lo pasa también en sistemas que se utilizan en el sector privado, ¿no? Yo no sé si alguna vez ustedes han tenido que pelear, eh, qué sé yo, porque les cancelaron un vuelo, o porque se atrasó, o porque compraron algo por internet y no les llegó. Muchas veces uno tiene que enfrentarse con esos chatbots y cuando no están muy bien afinados son, pues son bastante frustrantes. Entonces, ese es uno de los retos importantes, que es precisamente lograr trabajar en esa parte de cara al usuario y sobre todo pensarlo en clave de esto que llaman de UX, de la experiencia del usuario, que en este caso es la experiencia del ciudadano, que es algo especialmente importante. Otro desafío que es especialmente, digamos, relevante en el contexto de los países latinoamericanos es que si bien eh, para casi todos, la lengua predominante y oficial es el español. También muchos países tienen otras lenguas, otros idiomas que también son oficiales y que corresponden a distintos grupos y comunidades que hacen parte de nuestros países. Pues, por ejemplo, en Colombia nosotros también tenemos un gran número de lenguas indígenas que también son lenguas y idiomas oficiales en el país y también es importante en aras de garantizar esa accesibilidad a la información que estos sistemas puedan encontrarse también en otros idiomas alternativos oficiales. El tema que nosotros hablábamos de accesibilidad es también importante, que es una conversación que he tenido yo con varias personas, incluso acá en el Congreso de Colombia, y es apuntarles a medidas que vayan hacia la multicanalidad. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros tengamos distintos medios, distintos canales a través de los cuales podemos elevar peticiones, presentar quejas, presentar reclamos, presentar denuncias. Y un poco la idea de eso es que las personas puedan acceder a ellos dependiendo de sus preferencias, pero también dependiendo por ejemplo, su grado de apropiación digital y también de su grado de experticia e incluso lo que quieren comunicar. Entonces, ¿eso por qué es importante? Porque en países como los nuestros, como Guatemala y como Colombia, todavía hay un número muy importante de personas que no tienen acceso a Internet, por ejemplo. También hay un número importante de personas que no tienen habilidades digitales básicas. Entonces, ¿eso qué va a hacer? Que si nosotros nos concentramos en un solo canal, por ejemplo, un chatbot para atender a las personas, lo que vamos a darnos cuenta es que muchas personas no necesariamente van a poder acceder porque no tienen las capacidades para utilizar ese canal. De otro lado, es importante también en esta misma lógica de multicanalidad, que nosotros tengamos seres humanos que puedan atender preguntas difíciles o que puedan atender temas que son prioritarios. Esto, por ejemplo, puede ser interesante no solamente en el caso de Guatemala, sino también en Colombia y entiendo yo también se han desarrollando sistemas en ese sentido, por ejemplo, para tener ventanillas virtuales, para adelantar trámites que requieren poca, poca revisión o que realmente no requieren de una revisión humana, qué sé yo, puede ser algo tan sencillo como, por ejemplo, eso nosotros lo hacemos acá también en Colombia, por ejemplo, pedir un certificado de antecedentes judiciales,
cosas como pedir, digamos, certificados de distintos documentos que reposan en entidades públicas, pedir copias de esos documentos. Incluso nosotros acá en Colombia hemos desarrollado eh, un sistema que es el de carpeta ciudadana, que precisamente permite tener de una manera centralizada los distintos documentos relevantes para un ciudadano. También tenemos pues una cédula digital que también nos permite como movernos dentro de ese ecosistema, y eso pues también genera unas eficiencias para uno como ciudadano en términos de los tiempos que toma adelantar estos trámites. Otro caso que puede ser interesante es la detección del fraude fiscal, particularmente aplicado a la administración tributaria para anomalías y fraude. Uno de los desafíos grandes que enfrentan los países de América Latina, también, pues, digamos Guatemala y Colombia, es que hay un gran nivel de evasión eh, y de fraude incluso a, a las autoridades encargadas de recaudar los impuestos, de recaudar los tributos. Eso en últimas se termina traduciendo en algo muy grave para nuestros países, que es que hay menos recursos para el gasto público, hay menos recursos para la inversión pública, hay menos recursos para garantizar los derechos de la ciudadanía. Entonces, de una manera similar a la que se puede utilizar sistemas como estos, por ejemplo, en el sector bancario, para identificar cuando hay comportamientos anómalos de parte de los usuarios, tecnologías similares se pueden utilizar para identificar cuando hay anomalías, por ejemplo, en los reportes tributarios que están haciendo las personas o las empresas. La idea detrás de esto es que cuando se encuentren esas anomalías, las autoridades tributarias puedan utilizar también sus herramientas, sus competencias y sus direcciones de vigilancia y control fiscal para identificar qué puede ocurrir. Esto cómo termina potenciando estas direcciones, estos equipos de vigilancia y control, les dan una mayor cobertura para poder analizar más información y de pronto sí encontrar más pistas sobre eventuales anomalías y fraudes, lo cual genera también unas eficiencias a la hora de hacer auditorías. Sin embargo, lo que requiere, y también por eso es importante llevar un proceso paralelo de transformación digital de las autoridades tributarias, tiene que haber una integración importante de los datos que se están utilizando financieros de las personas. Por supuesto, tiene que haber una gestión de la privacidad, pues como hemos venido hablando, los datos financieros son datos sensibles que requieren un tratamiento especial, y también pues se deben garantizar, por supuesto, las garantías normales de cualquier proceso administrativo, precisamente dando transparencia sobre los usos que debe tener. De otro lado, algo que también puede ser interesante es el uso de inteligencia artificial para hacer contratación pública. Es decir, implementar inteligencia artificial en compras estatales. Esto, por ejemplo, puede ser para analizar proveedores, para predecir riesgos de corrupción o incluso cuando se van a hacer RFPs. Un poco la idea es que a través de estas herramientas se pueda mejorar la transparencia e incluso al analizar de una manera conjunta la información que se tiene sobre contratación pública, también se pueden detectar irregularidades. Hay varios países que han creado también sistemas centralizados de contratación pública que buscan precisamente maximizar esa publicidad sobre los datos y esa capacidad, digamos, de veeduría, tanto de los entes de control como de veeduría ciudadana. Y la idea es precisamente a través de estos sistemas de inteligencia artificial, en esta misma lógica, mirar de pronto dónde puede haber inconsistencias, mirar de pronto dónde puede haber hallazgos que justifiquen también análisis de eventuales casos de corrupción. De otro lado, lo que nosotros vemos es que hay algunas barreras que tienen que ver, por ejemplo, con la interoperabilidad de los sistemas, con dificultades, digamos, en la parte institucional, y tal vez uno de los temas más grandes es precisamente la calidad de los datos que se encuentran en los sistemas que almacenan la información sobre compras públicas, que por supuesto si no es suficientemente claro, puede llevar a falsos positivos o puede llevar a errores en el uso pues, de inteligencia artificial en este caso. Algo también para lo que se puede utilizar es en lo que tiene que ver con justicia y acceso a la justicia. Yo no sé cuántos de ustedes hagan parte de la rama judicial o sean abogados, pero creo que entre nosotros como abogados, pues hay un consenso que una parte importante del trabajo que nosotros hacemos, tanto abogados como operadores judiciales, eh, que es un poco, digamos, trabajo repetitivo, ¿no? Qué sé yo, temas como
eh, que digamos que no implican un análisis de la ley o que no implican, eh, digamos, un ejercicio de la autonomía judicial, sino pueden ser cosas como, qué sé yo, escribir las notificaciones que se envían a las partes cuando ocurre algo dentro del proceso, enviar correos sobre esos mismos temas, eh, presentar, digamos, también, digamos, subir información en ciertos formatos para que sean cargados a los expedientes digitales. Y un poco la idea es que sin meternos en lo que pienso yo es el centro de la actividad judicial, que precisamente es ese ejercicio de la autonomía del juez para tomar decisiones de acuerdo a la ley y a la Constitución. Lo que sí se puede es tener inteligencia artificial como sistemas de apoyo para actividades administrativas y operativas que no están, digamos, directamente relacionadas con ese ejercicio de la autonomía judicial. Eso, por ejemplo, nos puede ayudar a unos desafíos importantes en el sistema judicial en términos de congestión, en términos de retraso, en los términos de los procesos y sobre todo en optimizar los recursos. Creo que eh, tal vez es un tema común también en América Latina, que los recursos de los cuales dispone la rama judicial, los jueces y las altas cortes para hacer su trabajo, no solamente en recursos humanos, sino pues también, digamos, en recursos financieros es limitado y contar con estas herramientas pues puede potencializar lo que se puede hacer con el recurso disponible. ¿Cuáles son los riesgos? Como hemos hablado, que haya sesgos en los algoritmos, que eso en últimas termine perjudicando injustificadamente a algunos sectores de la población y también de pronto en la parte de transparencia y explicabilidad, que haya casos precisamente por esa complejidad judicial que no puedan ser explicados de una manera eh, eficiente y clara para las personas y para las partes involucradas, que también, pues como ustedes muy bien lo saben, la transparencia es uno de los elementos, digamos, fundamentales también en la administración de justicia en las democracias. Entonces, un poquito con ese contexto en mente, ¿dónde estamos? ¿Qué es lo que nos dice la OCDE de ese contexto global? Que hay muchos proyectos en fase piloto, pero no necesariamente muchos terminan escalando a un uso sistemático, es decir, se vuelven una herramienta del día a día de las entidades que están tratando desplegarlos e implementarlos. ¿Esto a qué se debe? Muchas veces, por ejemplo, a falta de datos de calidad, a infraestructura obsoleta o a no tener el talento necesario dentro de las entidades. En Guatemala, y de nuevo, yo también creo que este es el caso para toda América Latina, hay un escenario similar al que pinta la OCDE, y eso crea unas oportunidades importantes precisamente para liderar estos procesos. Eh, y sobre todo, siento yo, eh, precisamente por esos elementos comunes que compartimos en América Latina, hay unas oportunidades también muy importantes para generar sinergias y de esa mano también trabajar de la mano y entender qué cosas están funcionando en otros países y de esa manera también tenerlos en cuenta para los casos particulares pues de otros países de la región. Entonces creo yo también agregaría que hay unas oportunidades de sinergia también muy importantes. ¿Cuáles pueden ser algunos factores de éxito para que estos objetivos se materialicen? Creo que mucho de esto ya lo hemos hablado. Lo primero es que haya una gobernanza clara e institucionalizada. ¿Eso qué quiere decir? Que sepamos claramente quiénes son los responsables, cuáles son los roles de cada uno de esos responsables y que lo hagamos también en marcos que pueden ser legales, pueden ser normativos o pueden ser incluso mejores prácticas dentro de las entidades que permiten entender quiénes son los responsables por el desarrollo de esos sistemas de inteligencia artificial, cuáles son los objetivos y cómo se van a lograr. También los datos de calidad. Recuerden que hablábamos hace, una, hace un par de, pues hace algunos días, precisamente cómo si yo no tengo datos de calidad, que es, digamos, el insumo sobre el cual yo voy a colocar a trabajar estos sistemas, pues van a encontrar patrones que tal vez no son determinantes, van a encontrar patrones que tal vez están sesgados y a la hora de hacer tareas, ya sea de generación de contenido o de predicción de resultados, los vaya a hacer de una manera equivocada, sesgada o insuficiente. Entonces, necesitamos que esos datos, uno, sean accesibles, que además de eso sean interoperables, es decir, necesitamos avanzar en procesos de estandarización de la manera en cómo se recopilan y se almacenan esos datos. Y también debemos tratar de garantizar la integridad y calidad de los datos. De igual manera, este ejercicio que estamos haciendo nosotros hoy de capacitar
al equipo de generar esa cultura de datos y de generar esa cultura también de ética de inteligencia artificial que precisamente permita a los distintos actores de las entidades públicas y de las autoridades a saber cuáles son los desafíos que se están encontrando y cuáles pueden ser los puntos clave para avanzar. De igual manera, es fundamental tener una colaboración público-privada y generar espacios de diálogo multiactor con múltiples partes interesadas. Lo primero es, pues en últimas, muchas de las soluciones que se desarrollan eh, para gobiernos son soluciones hechas a la medida, pero que son muchas veces desarrolladas por, eh, por actores privados, por empresas de tecnología privadas. En ese sentido, es importante fortalecer esa colaboración y crear ese marco de trabajo conjunto para garantizar que esos ejercicios lleven a sistemas que atiendan a las necesidades de las entidades de acuerdo con esas capacidades que tienen a disposición el sector privado. De igual manera, creo que uno de los puntos que hemos tratado de hablar desde el principio es que la inteligencia artificial y cualquier otra tecnología no es un fenómeno meramente técnico, sino también social. Y en ese sentido, pues es importante contar con esas dimensiones y esas visiones de la sociedad, precisamente en aras de que los sistemas puedan prever riesgos que puedan existir, también atendiendo a su complejidad y a la criticidad y riesgos que tengan, de visiones de la sociedad civil, de visiones de los usuarios, de visiones de la ciudadanía, de visiones de la academia, y de esa manera pues garantizar que los sistemas generen beneficios y estén centrados en promover el desarrollo humano. Igualmente, un poco en esa línea que hablábamos, también debe haber un enfoque ético que esté centrado en la ciudadanía y que esté centrado en generar valor y bienestar social a nuestros ciudadanos. ¿Cuáles son algunas de las barreras que encontramos? Los legacy systems y los hilos de datos. Los legacy systems fundamentalmente son sistemas o sistemas legados, son sistemas que llevan en funcionamiento muchos años, muchas veces décadas, para los cuales algunas veces ya no hay soporte, eh, pero precisamente reemplazarlos es tan costoso que las entidades, no solamente en el sector público, sino también en el privado, deciden continuar operando con esos sistemas a pesar de que son un poco viejos y de tecnología mejor, porque es muy costoso reemplazarlo. Entonces, eso hace que esos sistemas tengan algunos desafíos en términos de seguridad, tengan algunos desafíos en términos de implementación de nuevas tecnologías. El tema de silos de datos pasa particularmente, por ejemplo, con servidores eh, y centros de datos que se establecieron antes digamos, por decirlo así, el boom de la computación en la nube. Y lo que ocurre es que muchas veces eh, estos servidores no están conectados a nada y eso de alguna manera hace que la información esté ahí encerrada y que esos silos de información y que esa información que está ahí como en silos no pueda ser utilizada. Y eso genera unos desafíos particularmente del lado del Estado que pues tiene recolectando información sobre los ciudadanos pues fundamentalmente desde siempre. Y cuando arrancan también las tecnologías digitales, pues muchos estados también comenzaron a utilizar esas tecnologías y algunos pues por razones de presupuesto y demás, pues no han logrado salir de esos sistemas y eso genera un desafío. Algo que nosotros hablamos es también, en general, los países se enfrentan a escasez de talento con capacidades en IA en toda la región de América Latina. Eso ocurre tanto para el sector público como para el sector privado, entonces acá también encontramos eso. Otro de los desafíos grandes también tiene que ver que a la hora de construir políticas públicas no necesariamente se están estableciendo KPIs, nos están estableciendo medidas de medición del desempeño y eso hace que no sepamos si los sistemas están funcionando bien o mal. Entonces, por eso es importante que también cuando estamos construyendo esos modelos, estamos formulando la hipótesis bajo la cual van a funcionar, es importante que nosotros también construyamos unas líneas bases sobre lo que estamos esperando y también a través de eso medir qué tan bien o qué tan mal está funcionando estos sistemas. También es importante tener en cuenta que es que estamos jugando con la confianza de la ciudadanía y por supuesto si los sistemas no funcionan de una manera óptima, eso va a generar un impacto en la confianza de la ciudadanía y va a generar también un impacto en la relación que tienen los ciudadanos con su Estado. Tal vez ustedes han escuchado, pero creo que eso ya va a ser hace como 2 años, eh, en Holanda se estableció un sistema para entregar subsidios
a las personas que tenían algún tipo de necesidad y que estaban bajo programas de provisión social del Estado holandés. Un sistema no les estaba entregando esos subsidios a las personas que debía, y eso hizo que muchas personas que estaban en una situación de vulnerabilidad no accedieran a esos subsidios y se vieran pues gravemente perjudicadas. En últimas, eso que hizo generó un malestar enorme en la ciudadanía, y terminó haciendo que el que en ese momento era primer ministro de Holanda tuviera que renunciar por el mal funcionamiento de ese sistema de inteligencia artificial. Entonces, digamos, eh, en ese sentido, hay retos, estamos viendo retos que están ocurriendo en países que implementan. No pienso que sea un argumento para decir no usemos inteligencia artificial, sino más bien hagámoslo entendiendo cuáles van a ser los eventuales riesgos, y que eso puede tener unos efectos también en nuestra relación con la ciudadanía. También en muchos ambientes hay una regulación poco madura o inexistente, y también pues eso es lo que nos llama es un poco a hacer uso de los estándares técnicos, y de distintas recomendaciones internacionales que puedan servirnos para guiarnos independientemente de no contar con esa normatividad. ¿Cuáles pueden ser unas buenas prácticas para el escalamiento? Es decir, cuando tenemos nuestro piloto, comenzamos a establecer, identificamos un problema de política pública, identificamos que ese problema puede ser solucionado a través de un sistema de inteligencia artificial. Es importante comenzar como dicen en Estados Unidos, la low hanging fruit, que nosotros en Colombia llamamos el mango bajito, ¿no? Las cosas sencillas, y a través de eso tener aplicaciones de bajo riesgo y alto beneficio, o sea, aplicaciones que generen valor para la ciudadanía, que hagan más eficiente el uso de recursos por parte de las entidades y que no necesariamente impliquen riesgos importantes. ¿Cuáles pueden ser unos de esos? Por ejemplo, los chatbots, ¿no? Que una persona ya no tenga que ir físicamente a una oficina para pedir un certificado, sino que simplemente lo pueda hacer a través de Internet en un par de segundos, pues es espectacular. Y no implican tampoco unos riesgos grandes, y muchas veces tampoco es tan difícil el periodo de implementación. También es importante que los pilotos, es decir, cuando empezamos a mirar si esa propuesta de sistema la podemos utilizar a gran escala, sean documentados y sobre todo se generen espacios de conversación entre las entidades del sector público para ver qué cosas funcionan, qué cosas no funcionan, y tener unos espacios de construcción conjunta dentro de las entidades públicas. En ese sentido, por ejemplo, contar con mesas interinstitucionales entre los ministerios, entre las distintas autoridades administrativas, se vuelve súper valioso para conversar y poder construir sobre esas experiencias aprendidas. También en la medida que los sistemas que nosotros estemos implementando sean de un riesgo considerable, es importante hacer un monitoreo continuo, sobre todo cuando estamos en la parte de pilotos, de pilotaje, para garantizar que no vayan a generar daños a la ciudadanía, especialmente antes de hacerlos, digamos, de acceso a todo el mundo, acceso masivo. Y la transparencia, que también se basa precisamente en la documentación, es tener claridad sobre los procesos y también establecer mecanismos a través de los cuales los ciudadanos puedan ejercer sus derechos a acceder a la información, que también los responsables en las entidades puedan rendir cuentas, y también que haya una claridad en las responsabilidades tanto de las entidades que están siendo usuarios de los sistemas, como de las organizaciones de las empresas que los implementan, y también las organizaciones de las empresas que están a cargo del desarrollo de los modelos. ¿Qué más vemos que es importante? Precisamente identificar cuáles son los procesos prioritarios que nosotros queremos fortalecer con IA, eh, promover la inversión en infraestructura de datos abiertos, hacer un ejercicio por fortalecer las políticas de gobierno abierto también, fomentar alianzas de lo que se suele llamar de triple hélice entre la academia, el sector privado y la sociedad civil, para promover también todo el tema de investigación y desarrollo, pero también pues con aplicaciones tanto en el sector público, como puede ser el caso de GovTech, como también el emprendimiento de startups. Establecer, como hablábamos también hace un rato, diseño de indicadores de éxitos y evaluaciones de proyectos para mirar qué tal nos está yendo, y también integrar, por ejemplo, un marco ético con la operación de inteligencia artificial, como veíamos en sesiones pasadas. ¿Cómo se hace entonces, que también es uno de los temas centrales para definir el éxito de la IA en el gobierno? Y esto es importante porque al final del día nosotros como funcionarios
que estamos tomando la decisión de utilizar un sistema de inteligencia artificial, le respondemos, por decirlo así, a nuestro jefe directo, pero también respondemos al ministerio y también le respondemos a los organismos de control. Entonces, una manera de tener herramientas para mostrar y justificar la razón por la cual nosotros estamos tomando estas decisiones es establecer también desde el principio, desde la formulación de los proyectos, unos indicadores de eficiencia, unos indicadores que nos permitan mostrar qué es lo que nosotros estamos buscando alcanzar y cómo esos sistemas que nosotros estamos proponiendo dentro de estos proyectos pueden alcanzar esos objetivos. Entonces, dependiendo de lo que nosotros estemos haciendo, podemos establecer, por ejemplo, estándares de eficiencias, por qué porcentaje de trámites hemos automatizado, cuál es el nivel de satisfacción ciudadana, si se han reducido los errores en algún proceso particular y si se ha aumentado la transparencia. Para lograr esto es importante establecer líneas base y establecer metas claras de lo que nosotros esperamos alcanzar con los proyectos. Y también es importante que este establecimiento de líneas base se base en análisis, digamos, realistas de la situación, de las recursos, tecnologías que tenemos a nuestra disposición y de esa manera, pues también podamos garantizar conseguir esos objetivos que hablamos en el primer punto. Por supuesto, acá como en cualquier proceso, estamos también en un proceso de mejora continua y por tanto es importante no solamente hacer evaluaciones antes de implementar los sistemas, precisamente en este proceso de formulación, sino también después para garantizar no solamente la medición de estos elementos, sino también que se esté actuando de acuerdo o funcionando de acuerdo a esos presupuestos que existieron a la hora de formular el proyecto. Por último, y en los casos en los que no estemos hablando ni de datos personales, ni de información que esté eh, protegida o sea confidencial del Estado, la idea es que también estos resultados puedan ser publicados para compartirlos con otras entidades que están adelantando procesos parecidos y también para promover pues un ambiente de transparencia y confianza con la ciudadanía en el uso de sistemas de inteligencia artificial por parte del Estado. Ya habíamos hablado esto un poquito, simplemente para profundizarlo. eh, Hay unos riesgos que tenemos que mitigar, por ejemplo, las decisiones automáticas en rendición de cuentas, eso especialmente cuando estamos ante sistemas de inteligencia artificial que pueden tener un riesgo particular o que pueden tener un impacto particular en las personas. En estos casos es importante pensar en algún nivel de supervisión humana dependiendo de ese riesgo y esa criticidad. También lo que ya hemos hablado bastante es sesgos y discriminación. También cuando hablamos, por ejemplo, en clave de accesibilidad, entra a jugar este tema de brecha digital, qué personas tienen acceso a tecnologías digitales y cuáles no, cuáles grupos están especialmente vulnerables en términos de acceso a tecnología. Otro tema que también es importante tener en cuenta es la dependencia tecnológica y es sobre todo buscar también que los sistemas del gobierno no queden locked-in, no queden trancados con un solo proveedor, sino que pueda haber, digamos, múltiples competidores, una pluralidad de oferentes de estos servicios y también tratar de garantizar unos estándares y unos lineamientos de interoperabilidad, sobre todo pensando en que los distintos sistemas que están utilizando las entidades del Estado puedan, por decirlo así, hablarse entre sí y también fortalecerse a través de esa compartición de tecnología y también incluso generar soluciones que utilicen datos de varias entidades distintas. Otro tema importante es también lo que tiene que ver con falta de mantenimiento de actualización de sistemas, que sobre todo puede implicar riesgos tanto a la disponibilidad de los servicios como incluso también riesgos de seguridad. ¿Cuál puede ser en ese sentido, por ejemplo, un roadmap de, eh, de cómo podría funcionar esto en el sector público en Guatemala? Lo primero es partir de un diagnóstico institucional y es entender cuáles son nuestras capacidades de talento humano, nuestros recursos financieros, eh, también entender cómo está la data que nosotros utilizamos, qué tal es su calidad, cuál es su proveniencia, si está estandarizada, si es interoperable con datos de otras entidades y también qué infraestructura tenemos disponibles en términos, por ejemplo, de acceso a computación en la nube, soluciones on-premise. Y después de hacer ese diagnóstico institucional y ver con quién contamos, identificar prioridades que puedan ser atendidas con sistemas de inteligencia artificial. Sobre todo, que era un poco lo que hablábamos ahorita de low hanging fruit, del mango bajito, la idea es identificar, sobre todo al principio, eh, soluciones que implican el uso de inteligencia artificial que sea de bajo riesgo y que tenga un alto impacto.
Una vez tenemos esto, la idea es construir ese proyecto, hacer un piloto para el cual nosotros también hacemos una evaluación integral, un poco analizando qué está funcionando, cuáles son los puntos de mejora, cuáles son las soluciones que está creando y también eh, a medida que vemos y comprobamos que el piloto es útil y se hace el proceso ya para que sea acceso a la ciudadanía en general, es importante que en la medida que crece ese piloto se establezcan roles de los distintos actores, no solamente dentro de la entidad, sino incluso también teniendo en cuenta a los proveedores de la tecnología y a otros actores que puedan estar involucrados precisamente para garantizar esa transparencia y esa rendición de cuentas en el proceso. De igual manera, en lo que tiene que ver con el monitoreo continuo, precisamente hablábamos de que esto se trata de un proceso de mejora continua, entonces también a medida que nosotros vamos identificando y viendo posibilidades de mejora, la idea es poderlos realizar y así eh, también garantizar que este sistema que hemos venido desarrollando y que hemos venido escalando, pues también pueda ir atendiendo estos desafíos en términos técnicos, en términos éticos o en términos de operación. Entonces, yo sé que estamos un poquito corridos de tiempo porque empezamos un poquito tarde. Les pido excusas por eso y también les pido excusas porque ahorita tengo que ir a una audiencia pública de un proyecto de ley acá en Colombia. Pero sí quería que de pronto nos tomáramos unos minutos para pensar en este ejercicio. Piensen para el caso de las entidades, de las instituciones en las que está cada uno, de pronto si hay un proceso que ustedes creen que podría mejorarse con la inteligencia artificial. También, si de pronto se les ocurre que hay una solución que podría, de IA que podría servir para esto, lo que nosotros hemos hablado de sistemas de IA generativos, de chatbots, de sistemas de IA predictivos, que ustedes creen que pueda servir, qué beneficios creen que podría generar y también qué barreras creen que podrían existir para llevar a cabo ese proceso dentro de su entidad. Acá creo que esto es sobre todo muy en línea con lo que nosotros mirábamos un poquito de hacer tal vez ese paso uno y dos, que es ver qué tenemos, con qué cuenta mi entidad y ver cuáles pueden ser unas prioridades clave, esos mangos bajitos que puede ser útil que nosotros tengamos en esta entidad. Entonces, si quieren, sé que están todos un poquito almorzando, pero no sé si tal vez alguno de ustedes, si quieren, pueden colocarlo en el chat o si quieren abrir el micrófono como les parezca más conveniente, eh, eh, contarnos un poquito de eso. Si ustedes ven algún uso, algún punto que ustedes creen que podría trabajarse en su respectiva institución sobre, pues sobre temas de inteligencia artificial. Por lo tanto, ahí les cedo la palabra a ustedes unos minutos. Si quieren, como les decía, siéntanse libres de, eh, de colocar en el chat o de hablar un poquito de qué opiniones creen que pueden ser interesantes sobre estos temas. Por acá lo que están diciendo los formularios de solicitud de trámites internos, sí, esto puede ser algo que nosotros utilicemos incluso también, por ejemplo, el procesamiento de esos mismos formularios. En vez de tener algunas personas que estén revisando los documentos, podemos simplemente manejarlos en un formato digital que pueda ser analizado por un sistema de IA y ahí identifique si cumple con los requisitos, por ejemplo, para ser aceptados como un trámite. Para que lo que nos está preguntando, Misai, eh, porque ChatGPT es más preciso en resolver fórmulas matemáticas que otras IAs. La verdad, digamos, yo particularmente no utilizo inteligencia artificial para usar, para, digamos, temas matemáticos, pues no sabría decirte muy bien, pero si quieres puedo averiguar, porque no sé si eso es así, ni tampoco si habría una razón en particular, pero si quieres déjame, yo me llevo esta pregunta y les doy respuesta cuando hablemos nuestra próxima sesión. Esperen si guardo la pregunta por acá, para que no se me vaya a olvidar.
Muchas gracias por la pregunta y no, interesante, la verdad, no lo había escuchado ni lo había pensado. Seguramente hay razones detrás de eso. Sí, en los trámites de solicitud de información pública por parte de poblaciones, iniciativas ciudadanas, sí, solicitudes de información pueden ser muy interesantes, modernizar el chatbot, los beneficios serían que puedan entender mejor lo que el usuario requiere, el desafío proceso de adquirir tecnología y el acompañamiento profesional para llevarlo a cabo el proyecto, efectivamente, clasificación de iniciativas de ley, muy bien. Muchas gracias por esas ideas. Acá tal vez un poco para ir haciendo el cierre. Y lo que quiero yo que nosotros miremos en nuestra próxima sesión es, en últimas, creo que hay unos casos de uso interesantes para utilizar inteligencia artificial en la administración pública, pero debe hacerse también en un marco de gobernanza en el cual haya una claridad sobre los roles y responsabilidades de cada uno de los actores. También es importante que desde la administración, y especialmente desde la dirección de las distintas entidades, pues haya una estrategia de cuál es la razón de ser e incluso yendo más allá, que haya una política nacional de inteligencia artificial que establezca cuáles deben ser las prioridades del país, cuáles deben ser precisamente esos sistemas que nosotros hablábamos de bajo riesgo y alto beneficio. Y también hacerlo pues en el marco de las recomendaciones de ética, por ejemplo, de las de UNESCO. Si quieren, la idea que les propongo es, hemos hablado un poco de algunas ideas, algunos puntos que ustedes han identificado en sus entidades que se podrían mejorar, y creo que sería interesante que ustedes se llevaran esa idea y de pronto la exploraran, como decimos acá nosotros, la masticaran un poco más y vieran de pronto si esto es algo que puede ser viable hacer en sus organizaciones. Creo que también una parte interesante de las charlas que nosotros tenemos es para que eso eventualmente también pues puedan ser puntos de acción para ustedes en sus respectivas entidades. Si quieren también se los puedo mandar, creo que puede ser interesante revisar el documento que les comentaba de la OCDE, el Government with Artificial Intelligence, también pues, los documentos de UNESCO y OCDE que hemos charlado en veces pasadas. Voy a mandarle entonces toda la información a Julio para que se las pueda compartir. Y la próxima clase, esperemos con un poquito menos de afanes, que siempre esta ahorita se pasa bien rápido. Eh, la idea mía es que miremos qué cosas tenemos que tener en cuenta cuando estamos buscando mitigar riesgos en sistemas de inteligencia artificial. Para eso, sobre todo, quiero que analicemos lo que tiene que ver con el estándar ISO 42000 y también con el ARMF de la NIST, con el marco de referencia de NIST para temas de inteligencia artificial. Eh, de nuevo, muchísimas gracias. Sé que están ustedes en hora de almuerzo y nos terminamos corriendo un poquitín, eh, digamos, porque también arrancamos un poquitín tarde, pero no quería dejar de agradecerles de nuevo a todos por su tiempo, por su atención. Espero que estos hayan sido algunos temas que les hayan causado también un poco de inquietud y que esa inquietud pues también pueda convertirse pues en un llamado a la acción, a la creatividad, qué cosas puedo hacer, qué cosas puedo promover. Y bueno, como les decía, nos vemos la semana que viene con nuestra próxima sesión. De nuevo, un millón de gracias a todos ustedes y espero armar ahorita un paquetito de información para enviárselos a todos ustedes a través de Julio. Entonces, de nuevo, un millón de gracias. Espero que estén muy bien y que tengan un feliz resto de almuerzo. Cuídense mucho. Hasta luego.